Y continuando con estos temas que tienen que ver con lo que aprendimos en casa y que afortunadamente siempre tenemos posibilidades de modificar y superar, vamos a hablar en esta oportunidad de la cultura de pobreza. Bien, ¿en qué consiste? Son actitudes aprendidas en casa donde la persona se acostumbra a creer que difícilmente vaya a poder resolver y salir de su condición financiera. Tiene que ver con las actitudes de los padres, con el miedo a iniciar proyectos. Luego, entonces, los hijos continúan viviendo y creyendo que no podrán modificar su actitud. Para continuar con la cultura de pobreza, hay conceptos que la persona tiene. Por ejemplo, hay dichos familiares que influyen notablemente. Por ejemplo, jamás vamos a dejar de ser pobres. Bien, esta definición termina siendo y actuando como palabra profética. Quiere decir que con el tiempo vamos a tener que reconocer si nosotros hemos tenido esa frase en nuestra familia y la recordamos con cierta frecuencia. Es más, la repetimos, nuestro cerebro concretará sus resultados. Entonces, encontramos personas que carecen de proyectos personales. ¿Qué significa esto? Que no tienen una propuesta, un objetivo para alcanzar. Porque cuando esto sucede, el propio deseo de logro va dando a la vida una dirección y se desarrolla la capacidad de avance. Luego, con los pequeños logros al principio y luego con otros que serán más importantes, se va desarrollando una capacidad en el sí mismo de proponerse y alcanzar. Para eso vamos a tener que tener en cuenta que cuando tenemos un objetivo, que puede ser adquirir un terreno, construir una casa, comprar un auto, una moto, empezar un estudio, porque está comprobado que todas las personas, cuanto más especialización y más estudio alcanzan, tienen mayores posibilidades luego de manejarse, de recibir buenos resultados financieros. Quiero decir, las personas que más estudian, está comprobado que ganan más dinero en el ambiente social. Además de que suelen cambiar sus relaciones sociales. Bien, estábamos hablando de los objetivos. Es fundamental que usted reconozca su propia capacidad de alcanzar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener que analizar si usted tiene miedo, porque el miedo al fracaso puede dar como consecuencia una parálisis. También el miedo a cometer errores. En niños que han sido muy cuestionados cuando pequeños, muy criticados, muy retados, se va inhibiendo la capacidad de iniciativa. Dije inhibiendo. No quiere decir que esa capacidad desaparezca, sino que se reprime. No es potenciada para lograr resultados más elevados, pero el talento, la capacidad, siempre continúa dentro de la personalidad. No obstante, la influencia de padres o madres que son temerosos, con dificultad para proponerse un objetivo que les permita superar, va a influir. De acuerdo con esto, entonces nosotros tenemos que reconocer
¿Cómo es nuestra actitud? Porque lo que puede suceder es que también hayamos aprendido la actitud de interrupción. ¿Qué significa esto? Que empiezo un proyecto, no se termina, queda interrumpido, porque la persona cuando comprueba que es capaz de hacerlo, lo interrumpe. Se demostró a sí mismo que puede y con eso le basta. No es capaz de continuar hasta lograr el éxito. Porque hay una mamá, hay un papá que se caracterizó por su inconstancia, o en algunos casos, algunos de ellos son soñadores, que siempre hablan de las cosas que les hubiera gustado tener o que merecerían haber alcanzado, pero jamás se propusieron un proyecto lo suficientemente serio como para tener estos resultados. Entonces, es fundamental que usted en su vida tenga un proyecto. No importa que sea demasiado grande. Comience a soñar. Todo proyecto importante va a requerir un tiempo, pero tenga en cuenta que el sueño tiene que ser su dirección en la vida. Luego, comprometerse. El compromiso con los sueños personales pueden transformar nuestra vida. Y en cambio, la falta de compromiso, la falta de sueños puede provocar estados de amargura, de decepción y hasta periódicamente sentimientos de gran frustración o depresión. Si usted está en este momento en su vida, en un tiempo de crisis, en un tiempo de bajón, o reconoce que está en un estado de parálisis, la solución es que usted se proponga un proyecto. La falta de un proyecto hace que su cerebro se detenga. Se conforma con las actividades cotidianas, no hace un gran gasto económico porque el cerebro no le gustan mucho los cambios, porque es un genio de la economía, entonces no le gusta gastar demasiado en hacer cambios, pensar, elaborar. Entonces, la manera de que usted pueda comenzar a salir de ese estado de crisis personal puede ser sencillamente empezar a soñar. No importa que su sueño sea demasiado importante, tampoco se exponga a que los demás opinen, porque van a aparecer las voces negativas, las críticas y las ironías, cosa que precisamente usted como emprendedor no es precisamente lo que necesita. Bien, entonces, un sueño. Comience a escribir en su cuaderno cómo le gustaría verse a usted dentro de 20 años. En función de su sueño, cómo estaría, dónde, trate de verse, de crear una imagen psíquica, porque esta es una impronta que marca el cerebro y que ayuda a avanzar. Una vez que usted tiene ya su objetivo, deberá comprometerse con él. Entonces, la segunda tarea, comience a escribir en su cuaderno no más de 10 renglones, donde usted describa cuáles podrían ser los pasos sucesivos que tendría que recorrer a lo largo de los años. Y por último, la tercera tarea, propóngase iniciar el compromiso con su proyecto ya. Es probable que durante mucho tiempo haya acariciado un sueño y no se haya atrevido a comenzarlo. Bueno, tal vez tenga que hacerlo en esta oportunidad, porque si usted no lo intenta, cuando pasen los años, sí será algo que tal vez no se lo perdone. En cambio, si usted
comienza con este proyecto, comienza a apostar a su propia capacidad y a sus aptitudes, le van a sorprender los resultados. Entonces, en su cuaderno nuevamente anote: en los próximos 15 días, 3 cosas concretas que yo debo hacer para comenzar la primera etapa de mi recorrido hacia mis sueños. Tal vez le parece que no podrá retomar la facultad porque hace tantos años que la dejó. Y sin embargo la facultad está en el mismo lugar, con la generosidad de siempre, esperando que usted vuelva a acostumbrarse al olor de la facultad, de la escuela, tal vez aquel sueño de aprender algo nuevo en su vida, lo llevará inclusive a grupos nuevos. Entonces, la pobreza es una cultura que se transmite y tiene mucho que ver con la pasividad y la falta de objetivos. Usted se propone un objetivo, se compromete, se casa con su sueño y no tenga dudas que el resultado lo tendrá. El tiempo pasa igual y usted tendrá una razón valedera para, además de hacer las cosas habituales, dedicarse a continuar concretando sus sueños. Y recuerde, todas las cosas que usted en su vida se propuso con firmeza y energía, las logró. Piénselo. Con esa misma fuente de energía es la que usted debe comenzar a movilizarse para alcanzar lo que usted nunca se permitió. Tal vez porque lo inhibieron en casa, pero es posible. Así que si usted se siente decepcionado con los resultados de su vida, simplemente comience a desarrollar con responsabilidad y con todo el entusiasmo que pueda un proyecto nuevo para su vida, un sueño.